Pues coincidencialmente diríamos que estamos en este mes que pues tiene tanto que ver con el tema de la brujería y pues sin sacar las cuentas llegamos aquí con el libro de números al mismo tema, ¿no? Entonces, el libro de números, como estábamos diciendo la semana pasada, la brujería no puede dañar a un hijo de Dios y estamos mirando acá en que el libro de números sería el cuarto libro de la Biblia y que la palabra Biblia viene del griego biblión, que significa colección de libros cortos o libros pequeños. Ya vimos la primera parte la semana pasada y hoy vamos a mirar entonces 4 temas importantes de este libro. En el capítulo 22 del libro de números vemos cómo Israel ya está conquistando la tierra prometida y entonces este Israel que está conquistando la tierra prometida, pues llega frente a la tierra del rey Balac y entonces este rey Balac quiere que venga un profeta llamado Balaam a maldecir a Israel. Esas personas en la antigüedad pues le daban mucha importancia, digamos, a los conjuros, a los hechizos, a las maldiciones o a las bendiciones que se lanzaban. De hecho, pues hoy vamos a aprender más sobre este tema, sobre la importancia que puede tener una maldición o una bendición sobre la vida de una persona. Y entonces digamos, es como antes de iniciar la guerra, como pelear una guerra espiritual, pero lo que este rey quería era que el profeta Balaam maldijera a Israel para que fuera maldito y entonces fuera fácil ganarles la batalla. Entonces, esto es lo que se va a ver aquí y el profeta en cuestión, el que él va a contratar, porque realmente lo contrata, es al profeta Balaam. Bueno, ahí está también el incidente de que primero Dios le dice a Balaam que no vaya. Sin embargo, este hombre, digamos, por lo que le van a pagar, pues él quiere ir. Entonces, en el camino, finalmente Dios lo deja ir, pero en el camino él va sobre una burra y entonces la burra ve un ángel con una espada desenvainada que quiere matar al profeta. Y el profeta comienza a azotar a la burra porque la burra no quiere andar. Ese es el relato allí. Entonces finalmente la burra le reclama y le dice que por qué quiere hacer esto si realmente ella le está protegiendo la vida, y es cuando él ve el ángel de Dios que quiere destruirlo por esto que él quiere hacer, que él quiere vender su profecía al mejor postor. Sin embargo, finalmente él llega donde Balac y entonces allí el rey Balac le dice lo que quiere y es que considere a Israel y le lance una maldición para que él pueda hacer, digamos, ganarle la guerra. Entonces, esto es lo que dice Números 22 del 5 al 6, que el rey Balac envió mensajeros para traer a Balaam, hijo de Beor, que estaba en Petor, junto al río Éufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron: mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando aquí cerca. Ahora ven y maldice a esta gente por mí, porque son más fuertes que yo. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Sé que el que tú bendices queda bendito y el que tú maldices queda maldito. Vemos la importancia, de hecho, en el libro de Números es donde está también la bendición sacerdotal, que como mirábamos la vez pasada, es una pronunciación que hace el sacerdote sobre la vida de cada ciudadano. Y dice así la bendición sacerdotal: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y dice que así se bendeciría a toda persona en Israel. Sin embargo, lo que este rey quiere es que se maldiga a Israel para que el rey, digamos, pagano pudiera destruirlo. Sin embargo, una de las cosas que va a descubrir Balaam y también le va a hacer notar a Balac, el rey, es que
bueno, también resaltamos que el libro de Números es el libro del orden de Dios, o sea, es el libro donde se muestra el orden sacerdotal, donde se muestra, incluso en este libro aparece una cosa bien interesante y es acerca del borde del manto. Es bien importante este asunto porque ahí es donde se estipula que en el borde de los mantos de los israelitas debía ir una franja de azul, ¿sí? Que esa franja recordaba la ley de Moisés, para que ellos siempre se acuerdan de la ley de Moisés. Y es muy interesante este tema de la franja y la tirita, digamos, que colgaba del manto, porque cuando recordamos también la mujer que tenía este flujo de sangre, ella dice si tan solo tocare el borde de su manto. Eso sería lo que ella iría a tocar. Este recordatorio de la ley de Moisés, dice, seré sana. Sin embargo, también vemos que acá es muy interesante entender el libro de Levítico y Números para entender el Nuevo Testamento. ¿Qué va a decir acá? Balaam supuestamente debe maldecir a Israel, ¿sí? Pero este hombre entiende que Dios no lo respalda en eso. Entonces, ¿qué es lo que va a decir ese profeta? Ese es el mensaje, lo que está en amarillo. Balac, rey de Moab, me trajo de la tierra de Aram, desde las montañas orientales. Ven, me dijo, maldice a Jacob en favor mío. Deja que tu ira se alce contra Israel. Pero ¿cómo puedo yo maldecir lo que Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo yo amenazar a un pueblo que Dios no ha amenazado? Los he visto desde las altas cumbres, los he observado desde las colinas, viven solos y prefieren ser distintos a cualquier otra nación. Entonces aquí comienza él a pronunciar bendiciones sobre este pueblo, ¿sí? Y no maldiciones, pero lo interesante es que él dice, ¿cómo puedo yo maldecir lo que Dios no ha maldecido? Entonces lo primero que nosotros tenemos que entender es que cuando una persona tiene la bendición de Dios, no hay brujo, no hay profeta, no hay hechicero que pueda lanzar una maldición que sea de valor sobre esa persona, ¿sí? Y dice que ese pueblo es un pueblo distinto a las demás naciones. Entonces, una nación que disfruta de la protección de Dios. Sin embargo, vamos a encontrar unos 3 o 4 intentos allí. Y entonces, en los siguientes intentos que le dice el rey, bueno, ¿por qué no me los miras desde ese otro lado? Seguramente por acá los vas a ver como más desordenados o les vas a ver algo diferente y los podrás maldecir. Sin embargo, en el siguiente intento, lo que va a decir el profeta es esto, va a decir, levántate, Balac, y escúchame, tú, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, él no se arrepiente como los hombres. ¿Ha prometido alguna vez sin cumplir lo que ha dicho? He recibido orden de bendecirlos porque Dios los ha bendecido y esto no puede ser cambiado. La primera cosa o la siguiente cosa que vemos acá es que cuando Dios llamó a Abraham, él le dijo que en su simiente, en su descendencia sería bendita y por medio de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Esto lo que significa es que todas las familias de la tierra reciben la bendición de Dios a través de la simiente de Abraham, que es Jesús, como lo dice Gálatas 3 del 7 al 16. Pero esa simiente de Abraham también iba a ser Israel inicialmente. Entonces, ahí está diciendo este hombre, Dios los ha bendecido y esto no puede ser cambiado. Entonces, el tema que yo quiero que usted se apropie hoy es que si Dios le ha bendecido y esa bendición viene por medio de Jesucristo, usted no puede ser maldecido ni perjudicado por ningún brujo, por ningún hechicero, por ninguna persona que quiera traer maldición sobre su vida. Lo importante es que nosotros estemos en obediencia a nuestro rey. Y eso es una de las cosas que resalta aquí Balaam, y es que ese pueblo, como dice él, Dios no ha notado en él maldad.
También dice aquí, él no ha visto pecado en Jacob, lo vemos acá, ni perversidad en Israel. El Señor su Dios está con ellos, él es su rey. Dios los sacó de Egipto, Israel tiene la fortaleza del búfalo. No se puede maldecir a Jacob y no hay magia que pueda hacer algo en su contra. Es muy interesante porque incluso hace años yo hablaba con un cristiano que estaba muy preocupado porque él decía que le estaban haciendo brujería. Y él decía que en las noches había una bruja que se le aparecía en la pieza y todo eso. Y yo le mostré, yo le dije, mire hermano, esto es lo que dice la palabra de Dios y esto que está en Números 23, lo dice también la Reina Valera, que contra el pueblo de Dios no hay agüero y no hay magia, no hay maldición que pueda venir. Entonces, después de que yo le mostré eso, oramos, él creyó en eso y él me dijo que nunca más le volvió a molestar esta situación. Entonces, nosotros debemos apropiarnos de esa bendición que Dios nos ha dado, porque muchas veces hay personas, incluso maldecir, no solamente lanzar un conjuro, sino que maldecir también es hablar mal de alguien. Y muchas veces nosotros hemos recibido palabras sobre nuestra vida, ¿no? No, es que usted no es capaz de nada, usted es una persona torpe, usted es una persona bruta, usted es una persona antisocial, usted es esto, usted es aquello. Y eso también es como una maldición. Pero lo que nosotros debemos hacer es que nosotros debemos rechazar todo eso en el nombre de Cristo y decir, bueno, si a mí el Señor me ha bendecido, yo no recibo nada de esto, simplemente no lo recibo, así venga de quien venga, si venga de la mamá, del papá, del tío, del pastor, del obispo, del papa, del que sea, simplemente decir, no, a mí Dios me ha bendecido y si Dios me bendice mientras, como dice aquí, no haya pecado en mí, ni perversidad, entonces eso a mí no me entra. Yo me declaro sano, yo me declaro libre, yo soy una persona inteligente, yo soy una persona próspera, yo soy una persona que vive bajo la bendición de Dios. Entonces aquí el punto es apropiarnos de esa bendición que Dios le ha dado. El siguiente punto, entonces vamos a ver, después del tema de las maldiciones, vamos a ver en Números 20 del 1 al 13 y hay dos símbolos que yo quisiera resaltar de este libro de Números y es el agua que sale de la roca y también la serpiente de bronce, porque eso van a ser símbolos que se van a utilizar en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Eso se relata en Números 20 del 1 al 13 y dice, el pueblo de Israel en el desierto de Sin tuvo falta de agua y por eso comenzaron a murmurar. Bueno, y ellos murmuraban todo el tiempo. Recordemos que por la murmuración fue que perdieron la tierra prometida. También estábamos mirando la semana pasada de que Dios los sacó de Egipto y que al año les dio la orden para que entraran a conquistar, pero le faltó fe, le faltó convicción, entonces perdieron la bendición. Y en vez de un año, que era el tiempo, digamos, que Dios había asignado, tuvieron que estar 40 años, y entonces también decíamos que el libro de Números se llama así por los dos censos que hubo en el desierto, y entonces el siguiente censo ya nos muestra cómo habían muerto la mayoría de personas que habían salido de Egipto, porque Dios le dijo que como no habían creído, entonces ninguno de ellos iba a entrar en la tierra de Egipto. Pero entonces aquí en Números vamos a ver otro caso de murmuración y entonces murmuran porque no tienen agua en el desierto de Sin. Y el Señor le dice a Moisés que hable a una piedra, sí, que le hable a la piedra y que brotaría agua de la piedra. Pero resulta que ese fue un momento muy complejo. Se va a mencionar este caso de las aguas de la rencilla, las aguas de Masá, en Meriba. Se va a hablar en los Salmos, se va a hablar también en el libro de Hebreos.
porque fue un momento en el cual Moisés chocó con ellos, porque eran gente muy difícil, eran personas que criticaban, que murmuraban. Entonces Moisés, en un momento de enojo, golpeó la piedra 2 veces. A ver, una de las cosas que tenemos que entender es que en el Antiguo Testamento se van mostrando unos símbolos que van a ser la tipología de Cristo. A ver, ¿qué es esto? Por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que ofrezca a su hijo, él no lo mató, recordamos eso. Pero sin embargo, Abraham ofreciendo a su hijo era tipo del Padre ofreciendo a Jesús. Juan 3:16. Ese era un tipo de Cristo. La roca es otro tipo de Cristo, pero dice Dios que le hable a la roca. Pero ¿qué hace Moisés? Golpea 2 veces la roca, y Jesucristo no va a morir 2 veces, ni va a ser golpeado 2 veces, solamente una. Entonces Moisés dañó este símbolo de Cristo, y efectivamente el agua sí salió de la roca, pero luego Moisés va a, digamos, a no poder entrar en la tierra prometida por no haber santificado. Es muy interesante esa palabra, que no santificó el nombre de Dios. Recordamos que a la entrada del Padre Nuestro, el Señor nos dice, santificado sea tu nombre. Entonces, no santificar el nombre de Dios es no seguir las instrucciones que Dios nos da. Si Dios nos está diciendo, háblale a esta persona, hay que hablarle, pero lo que hizo Moisés fue que golpeó la roca. Y entonces, por no santificar, por no seguir las instrucciones de Dios, Moisés no puede entrar a la tierra prometida, y eso lo veremos más adelante. En 1 Corintios, el rabino Pablo explica lo que sucedió. 1 Corintios 10, del 1 al 5, dice: hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Vemos que esta roca tipifica a Cristo, ¿sí? Y por eso se habla de que Cristo es la roca. Incluso vamos a tener en el Sermón de la Montaña que Jesús termina en Mateo y en Lucas diciendo que cualquiera que oye sus palabras y las hace, le compara a un hombre sabio que al construir su casa, cava hondo y comienza a construir sobre la roca, ¿sí? Entonces, también Pablo va a decir que él, como perito arquitecto, puso el fundamento, pero mire cada cual cómo edifica encima de ese fundamento, y el fundamento o la roca o la base es Cristo, y nadie puede poner otro fundamento, el cual es Cristo. Lo dice Corintios capítulo 3. También el apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 que debemos acercarnos a Cristo, piedra escogida, que está puesta allí. Nosotros también, como piedras vivas, ofrezcamos sacrificios a Dios. Y también en el libro de Hechos capítulo 4 se dice que la roca, le dice Pedro a los fariseos, a los sacerdotes, la roca que ustedes desecharon ha venido a ser la piedra principal de la casa. Entonces, todas estas ideas nos están hablando de que Cristo es el fundamento, es el cimiento, es la estabilidad de la vida, es la fuente de provisión, es esto. Entonces, Cristo estaba representado en esa roca, y dice que la roca, todos ellos bebieron la misma bebida espiritual del agua de la roca, y la roca que lo seguía era Cristo. O sea que está dando una presencia de que de Cristo no solamente se habla en el Nuevo Testamento, sino que de Cristo se está hablando desde el Antiguo Testamento. Y como ellos no agradaron a Dios porque murmuraban, entonces murieron en el desierto. Y también Pablo va a seguir diciendo, y estas son lecciones que nos han quedado a nosotros, que hemos llegado al fin de los tiempos, para que agrademos a nuestro Dios, para que no seamos desobedientes como ellos fueron desobedientes, y también perdamos la meta en el camino. Entonces, aquí nos queda un ejemplo que viene del libro de Números,
y es el agua de la roca. Otro ejemplo muy importante, también lo vamos a encontrar en Números 21, 4 al 9, y es algo que Jesús citó, y es la serpiente de bronce. Entonces muchas veces citamos esta escritura de la serpiente de bronce, pero no la recordamos, pues viene Números 21, 4 al 9. ¿Cómo está? Dice aquí, el pueblo de Israel volvió a murmurar contra Dios y vinieron serpientes a morderlos. Ellos lloraron ante Dios y él le dio a Moisés la orden de hacer una serpiente de bronce y ponerla en un asta para que todo el que la mirara con fe fuera sano de las picaduras. Ese sería el ejemplo de la serpiente. Ahora es muy interesante. Vuelven y murmuran, así como con el tema del agua, murmuran, hablan mal del maná, desagradecen la provisión de Dios. Entonces, otro castigo, algo que nos está mostrando la palabra de Dios, es el castigo siempre viene como pago de la desobediencia. Cada vez que somos desobedientes, viene castigo. Entonces, ellos lloran a Dios y Dios le dice a Moisés, no, haga una serpiente de bronce y la pone en un asta. Y entonces, cuando ellos miren la serpiente, van a ser sanos. Ahora, Jesucristo también va a hablar de esta serpiente de bronce y va a decir que la serpiente es tipo de Cristo, y eso está en Juan 3, del 14 al 17. Entonces, Jesús está hablando con un experto de la ley, con Nicodemo, y dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto del que se está refiriendo Jesús allí, cuando habla de la serpiente en el desierto, se refiere a lo que acabamos de mirar en Números de la serpiente de bronce. Y dice que asimismo que el Hijo del Hombre debía ser levantado, o sea, debía ser puesto en alto en la cruz. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasó cuando ellos miraron a la serpiente? Fueron sanos. Ahora, la serpiente también es otro simbolismo, porque la serpiente siempre va a representar la maldición o va a representar a Satanás. De hecho, bueno, esto no es porque realmente la serpiente, el animal como tal, nosotros lo tengamos que ver como Satanás, sino que esto viene de la figura del paraíso, cuando vemos que Satanás usa una serpiente para inducir a Eva o mostrarle a Eva este fruto y hacer que ella se concentre en algo que no debía hacer, que es cuando ella desobedece a Dios, y entonces también invita a su esposo a que coman del fruto que el Señor les ha dicho que no coman. Ahora, también quiero aclarar, ya lo había dicho antes, pero quiero volver a decir, también a veces se ha pensado de que ese fruto es el sexo, y eso no está allí en la Biblia, porque antes de eso Dios le dice a la primera pareja que ellos debían tener muchos hijos. Entonces es incorrecto, bajo todas las luces, decir que el pecado fue el sexo, porque el sexo fue creado por Dios, y también la Biblia dice que Dios bendice el matrimonio y la cama sin mancha. Entonces, ese no es el fruto del pecado. El fruto del pecado simplemente es algo, debe ser una fruta que Dios le dice que no comieran, y ellos simplemente desobedecen. Ahora, allí vemos que de ahí en adelante se va a hablar de Satanás como la serpiente, ¿sí? Por el haber usado esa serpiente para mostrarle a Eva este fruto. Entonces, esa serpiente entonces va a ser el símbolo de la maldición y del pecado. Pero ahora Jesús va también a estar colgado en una cruz. Y uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué Jesús va a estar en una cruz si esto va a representar a la serpiente y eso tiene una cuestión mala, una cuestión negativa? La serpiente, que también fue lo que les trajo la herida a ellos en Números, que los picaba, entonces fue puesta en el asta de bronce y ellos miraron y se sanaron. Entonces así también Jesús va a decir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vuelve y habla no solamente de una sanidad corporal, sino de una sanidad espiritual y una sanidad eterna. Y agrega, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es muy importante esto de que Dios no envió a su Hijo para condenarnos, ¿sí? Entonces es bien importante que cuando se predica el mensaje de Cristo no se dé en un tono de condenación. Si bien la palabra del Señor nos dice que el que no cree se pierde y también dice que se va al infierno, pero el tema principal es que mientras hay vida hay esperanza y de que el propósito de este mensaje no es condenarle, sino de que nosotros nos arrepintamos, cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir y que volvamos a la obediencia a los mandamientos, porque realmente lo que Dios quiere es mostrarnos su amor y su bendición. Sin embargo, vamos a aclarar mejor el tema de por qué Jesús está sobre el asta, por qué Jesús toma esta posición. Y eso ya va a quedar más claro en Gálatas, cuando Pablo va a decir que Cristo nos liberó de la maldición del pecado. Entonces dice ahí en Gálatas 3, del 12 al 14, la ley no se basa en la fe. Por el contrario, la persona que practica la ley obtiene vida gracias al mandamiento. Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Cristo hizo eso para que las bendiciones que recibió Abraham llegaran a las demás naciones. Las bendiciones vienen a través de Jesucristo para que por medio de la fe recibamos el Espíritu que Dios prometió. Entonces, qué curioso y qué interesante es esto, porque nos está hablando de la ley. Y es que la ley de Moisés serían los 10 mandamientos. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás, no fornicarás. Bueno, esos mandamientos. Y nosotros recibimos la bendición bajo la ley al obedecerla. Simplemente hay que obedecer. Pero también la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, quedaron afuera de la gloria de Dios. O sea, que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien obedezca, no hay quien haga lo bueno. O sea, todos hemos violado la ley, todos somos pecadores. Y también nos va a decir que la paga del pecado es la muerte. O sea, que cada vez que una persona peca, merece morir. Entonces, en ese orden de ideas, todos nosotros hemos quedado bajo maldición. Por eso es que ya vamos a entender por qué Cristo tuvo que quedar colgado en la cruz. Porque Pablo va a decir que Cristo aceptó nuestra maldición. Aquí lo está diciendo claramente. Gálatas 3:13, Cristo pagó para librarnos de la maldición de la ley y aceptó estar bajo maldición en lugar de nosotros. La Escritura dice, maldito todo aquel cuyo cuerpo es colgado en un madero. Mucha gente dice, me voy a echar la bendición y hace esto. Pues esto es una maldición. Usted lo puede mirar en la Biblia que tenga, la Biblia católica, va a decir lo mismo, Gálatas 3:13. Es una maldición, es un signo de maldición. Y cuando Cristo estuvo en la cruz, se hizo maldición por usted y por mí. Dice, Cristo hizo eso para que las bendiciones. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Cristo tomó ese lugar como la serpiente, efectivamente él estaba bajo maldición y él recibió la maldición de nuestro pecado, porque recordemos que cada pecado tiene una consecuencia negativa. Ahora, cuando Cristo está allí, se hace un acto de justicia porque realmente Él muere por nuestros pecados para que nosotros ahora, si tomamos la decisión de vivir para Dios, entonces las bendiciones que recibió Abraham lleguen a nuestras vidas. Y esas bendiciones vienen por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, qué interesante, qué precioso, y esas bendiciones también está el Espíritu Santo que Dios nos ha prometido. Entonces, qué precioso es que nosotros podamos entender
estas bendiciones que Dios tiene para nosotros y que hoy podamos tomar desde esa perspectiva de números, lo que nos está planteando el libro de Números. Vemos lo importante que es para poder entender el Nuevo Testamento, la figura del agua, de la roca, la figura de la serpiente en la cruz, para que podamos también entender lo que Cristo hizo por nosotros. Yo le estoy invitando para que usted deposite su confianza en Jesús. No hay maldición, ni la maldición de Balaam, ni la maldición de Satanás, ni la maldición del pecado nos pueden hacer daño, le pueden hacer daño a usted si usted deposita su confianza en Jesús. Muchas veces podemos estar lidiando con situaciones en nuestra mente. Vemos que la Biblia dice que Satanás nos ataca por medio de argumentos, pensamientos. Puede ser que Satanás esté trayendo sobre la vida de personas pensamientos de suicidio, pensamientos depresivos, falta de perdón hacia el pasado, acusación, te puede estar acusando por algo que hiciste y está ese pensamiento allí. Algunas personas de pronto han consumido drogas o algo así y sienten que no pueden ser libres de eso. Otro pensamiento que Satanás pone acerca de la homosexualidad, que una vez homosexual, homosexual para siempre. Y todas esas son mentiras de Satanás, porque realmente se puede ser libre de todo eso. Tú puedes ser libre de la homosexualidad, puedes ser libre del pecado, puedes ser libre del vicio, puedes ser libre de la droga. Yo he conocido predicadores, pastores geniales, que incluso uno de ellos fue un drogadicto, llegó al punto de casi morirse y vemos cómo él le hizo su promesa a Dios y yo lo conozco hoy en día. Bueno, él está en Estados Unidos y todo, y un cambio absoluto, tremendo. Dios puede hacer cosas grandes. También desafortunadamente muchas veces en la educación, a veces padres, abuelos, familiares, en el colegio, profesores, nos han por debajeado, han hablado palabras que nos han marcado, que nos han herido, que somos brutos, que somos tontos, que somos torpes, y nos hemos visto como personas imposibilitadas, como personas que no pueden salir adelante, como que no hay un buen futuro para nosotros, nos consideramos salados, nos consideramos de malas, y todo eso son ataduras satánicas, todo eso son cuestiones en el espíritu. Pero aquí usted, mire, rompa la cadena, porque dice que Cristo pagó para librarlo, para que la bendición de Abraham llegue hasta su vida. Entonces, si usted por medio de la muerte de Cristo se hizo la obra mayor, que fue romper toda maldición, entonces en ese momento usted simplemente declara que usted es libre. Yo soy libre por lo que Cristo hizo en la cruz por mí. Porque eso no solamente son palabras, eso fue un acto legal. Y la sangre de Cristo se derramó para pagar. Aquí la palabra que se utiliza es pagar. O sea que realmente eso, Jesús dice que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, cuando una persona actúa en el pecado, está esclavizada por Satanás. Pero ¿cómo sale un esclavo de ese estado? Difícilmente, porque si su amo lo captura, lo mataba. Pero entonces, si se paga, si se compra a ese esclavo, pues ya simplemente el derecho que tenía el amo sobre esa persona se pierde. Dios nos ha comprado, nos ha comprado. Entonces ya Satanás no tiene ningún poder legal sobre usted. Entonces toda palabra del pasado, de ataduras, de también otras situaciones como ser violaciones, abusos, marcan la vida. Entonces no, es que yo no he podido hacer o dejar de hacer esto, o me siento así o allá. No, todo eso es roto por el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo le animo para que usted le entregue su vida a Cristo y para que usted le obedezca, para que la bendición de Dios venga sobre usted.